cuando se entra en huelga significa que la suspensión de la relación de trabajo existe, pero la oposición simplemente dice no vamos a legislar, ojalá también dejaran de cobrar, Manuel. Lo que nosotros respondemos a eso es que la Guardia tiene un mando civil. Si el presidente de la República fuera un militar, pues el mando sería militar. Dice que el presidente de la República puede disponer, y yo hago mucho énfasis en esta parte, disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas, tiene mando sobre ambas instituciones, que el presidente de la República está obligado a rendir un informe al Senado de la República sobre la Guardia Nacional. El Senado de la República recibe el informe, analiza el informe y en su caso aprueba el informe, pero no es un tema automático. Y con esto me parece que el decreto, el acuerdo que emita el presidente de la República, tendría que ser declarado constitucionalmente. Realmente no son demócratas, quieren mantener sus privilegios porque crearon una escuela y los consejeros se fueron apoyando y ayudando unos a otros para crear una burocracia dorada. Ahora quienes los designan pues son Lorenzo y sus amigos desde el Consejo Nacional. Y pues ¿a quiénes han designado? A todos sus cuates, a todos sus compadres. Todavía cuando Rosario Robles era secretaria, pues estaba muy claro que había muchísima corrupción. En el caso de que no hayan ejecutado la orden de aprehensión que fue concedida por el juez, pues sí es una causa de responsabilidad. El fiscal está muy interesante en la determinación del juez que suspende este acto. Diputado Almaguer, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Manuel. Un saludo para ti y para todo el auditorio de Sin Máscaras. Ahorita andamos en la Ciudad de México, estuvimos ayer en el Parlamento Abierto de Reforma Electoral y luego en un debate en una televisora tradicional sobre el tema de la Guardia Nacional y aquí seguimos, al rato vamos para el centro. Me da mucho gusto saludarte, Manuel, a tus órdenes. Excelente, muchas gracias, diputado, por su tiempo. Diputado, usted tuiteaba el día de ayer algo bastante interesante porque toda la argumentación de la oposición va directamente a que es anticonstitucional que el presidente López Obrador emita decretos por el tema de que se anexa la Guardia Nacional a la Sedena. Marco Cortés salió a decir que, pues, qué terrible situación, porque los ciudadanos votaron por una oposición en el Congreso y ahorita ya no podrán votar. Bueno, ¿quién los entienda? Si están en moratoria constitucional, o sea, en huelga, o sea, no quieren trabajar y luego si quieren desaprobar esto. ¿Es constitucional o no estos decretos que emite el titular del Ejecutivo, el presidente López Obrador, diputado? Fíjate qué interesante el tema de la huelga, porque cuando se entra en huelga significa que la suspensión de la relación de trabajo existe y eso implica que ni los trabajadores van al centro laboral o desarrollan sus labores, ni tampoco el patrón está obligado a pagarles el salario. Pues nuestro patrón como legisladores es el pueblo de México. Lo dijo el presidente en la mañanera y nosotros también lo respaldamos. No deberían de cobrar su salario los legisladores que están en moratoria. En un tema de congruencia si se van a negar a desarrollar sus actividades constitucionales. Del tema de la Guardia Nacional, el argumento viene por el enlace de tres disposiciones constitucionales. La primera, la oposición se finca en el artículo 21, que establece el mando civil de la Guardia. Lo que nosotros respondemos a eso es que la Guardia tiene un mando civil y también las Fuerzas Armadas tienen un mando civil. El presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y es un civil. Si el presidente de la República fuera un militar, pues el mando sería militar. El segundo elemento es el que está en el artículo 89 de la Constitución, en sus fracciones sexta y séptima. Dice que el presidente de la República puede disponer, y yo hago mucho énfasis en esta parte, disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas y disponer de la Guardia Nacional. Y un acto de disposición puede ser la adjudicación o el traslado de elementos de una institución a otra, de mandos de una institución a otra o de funciones de una institución a otra. El presidente tiene mando sobre ambas instituciones, sobre, por un lado, las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa y sobre la Guardia Nacional. Un ejemplo muy claro que se enlaza con el 89 es el 76 constitucional. ¿Qué dice el 76? Que el presidente de la República está obligado a rendir un informe al Senado de la República sobre la Guardia Nacional. Esto es muy importante, es muy interesante. Mi teoría en este aspecto constitucional es que el 89, al darle facultades de disposición al presidente, le está dando manga ancha para que tome decisiones en materia de guardia. Pero no es un cheque en blanco. El propio constituyente establece que el contrapeso es el informe que el presidente debe de rendirle al Senado de la República. El Senado de la República recibe el informe, analiza el informe y en su caso aprueba el informe, pero no es un tema automático.
Por esta razón, porque el constituyente le dio manga ancha en el 89 para que disponga de la Guardia y porque conforme al 76 tiene que rendir un informe, consideramos que el contrapeso ya existe y que no es necesario que vuelva a pasar por el Congreso porque el constituyente, que está encima de los tres poderes, el redactor de la Constitución, ya le otorgó estas funciones y estas responsabilidades al presidente de la República. Y con esto me parece que el decreto, el acuerdo que emita el presidente de la República, tendría que ser declarado constitucionalmente. Correcto, diputado. Ahora, también hay una serie de cuestionamientos acerca de lo que es constitucional o no. Usted ya refiere que estuvo en los foros, en los parlamentos abiertos de la reforma electoral. Pues desde luego que no solamente está el grupo parlamentario de Morena o personas adeptas a la 4T, sino también muchos opositores, prominentes panistas, académicos, intelectuales vinculados a la derecha o al conservadurismo mexicano. ¿Cuál ha sido el argumento con el cual usted ha topado más recurrentemente para justificar que no debería de hacerse la reforma electoral? Probablemente sea que, ay, van a desaparecer el INE, pero ¿ha encontrado un poco de sustancia, de argumento, de raciocinio, de inteligencia en uno de estos argumentos o de plano es repetir un panfleto? Pues no hay nada, Manuel. José Goldenberg llegó al extremo de desacreditar la fase de elección de los consejeros y magistrados. Imagínate un demócrata que está en contra de las elecciones, pues eso no existe, ¿no? Realmente no son demócratas, quieren mantener sus privilegios porque crearon una escuela. Las personas que siguen en el instituto, muchas empezaron desde esa integración y los consejeros se fueron apoyando y ayudando unos a otros para crear una burocracia dorada a la que ahora enviaron a los estados a través de las designaciones en los consejos locales. Recordar que antes de 2013, los congresos de los estados y los gobernadores, o sea, el poder ejecutivo y legislativo de las entidades, designaban a los integrantes de los consejos de institutos locales. Ahora quienes los designan pues son Lorenzo y sus amigos desde el Consejo Nacional del INE, Consejo General, y pues a quienes han designado, a todos sus cuates, a todos sus compadres. Evidentemente no quieren perder estos privilegios y esa es la cuestión sobre la que se están fincando. Sí, si me permites también en el tema de la Guardia, algo que se me escapó comentarte, era los escenarios de la impugnación. Mira, a mí me parece muy importante que el presidente tome la decisión de que se trate de un acuerdo, porque ese acuerdo, al no ser un acto que viene del Poder Legislativo, no podría ser combatido por medio de una acción de inconstitucionalidad. Para tu público existen muchos mecanismos de control por parte del Poder Judicial, pero tres son los principales o los más famosos. El juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. La controversia y la acción están reguladas por el 105. La acción de inconstitucionalidad es el derecho de una minoría parlamentaria del 33% de la Cámara de impugnar los actos que apruebe la mayoría. Y ese es un mecanismo que está contemplado en la propia Carta Magna. Como el acuerdo no vendría del Poder Legislativo, sino del Poder Ejecutivo, las minorías, o sea, la oposición en la Cámara, no podría impugnar esa determinación del presidente. ¿Cuál es la vía entonces? Uno es el juicio de amparo y hemos visto cómo con amparos quieren detener las obras del Tren Maya, quisieron detener el aeropuerto Felipe Ángeles, quisieron distorsionar el plan de vacunación, la asignación del presupuesto, es algo que la derecha utiliza siempre a través de los jueces. Y la otra vía, y seguramente lo van a utilizar en el tema del acuerdo, y la otra vía es la de la controversia constitucional. La controversia surge como un mecanismo para poder resolver los problemas de invasión de facultades, cuando el legislativo se mete en un tema del judicial, cuando el ejecutivo se mete en un tema del legislativo y demás. ¿Quién lo resuelve? Pues la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quién podría presentarla? El presidente de la Cámara, el presidente del Senado de la República, en representación de los órganos, los gobernadores de los estados, los alcaldes o los titulares de los órganos autónomos. Desde mi perspectiva, ningún órgano autónomo, salvo quizá la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tendría legitimación para impugnar, pero no creo que lo vayan a realizar, se están salvaguardando los derechos humanos. En las cámaras, pues la presidencia de la Cámara es de nuestro movimiento y la presidencia del Senado también, no creo que vendría por ahí nada. ¿Por dónde podría venir la impugnación? Por parte de algún gobernador de oposición o algún alcalde de oposición. Pero aquí lo interesante, Manuel, es que si tú le preguntas a cualquier gobernador del país, todos desean que la Guardia Nacional esté en sus entidades federativas, todos piden que la Guardia Nacional esté presente. Y en muchas entidades, la presencia de las fuerzas federales es igual o superior a la totalidad de los elementos que hay a nivel estatal.
Entonces ya quiero ver yo quién es el valiente que se anima a impugnar el tema de la Guardia Nacional cuando están recibiendo el beneficio de la presencia de la Guardia. Y regresando al tema electoral, ayer hubo una crítica muy severa por parte de uno de los ponentes hacia los privilegios y canonjías que tienen los magistrados electorales a nivel estatal. Incluso está en el foro de Parlamento Abierto y uno criticó, por ejemplo, un ponente criticó la colección de zapatos de un magistrado local y el hecho de que el Tribunal Electoral del Estado de México reciba un presupuesto superior a 300 millones de pesos al año, cuando solamente tienen funciones durante un proceso. Entonces, pues me parece que hay mucho todavía por discutir. Mañana vamos a tener un foro en la UAM, en la rectoría, a las 5 de la tarde, para hablar con estudiantes. Y nosotros estamos dispuestos a rebotar la iniciativa, a escuchar propuestas, pero la oposición simplemente dice no vamos a legislar. Ojalá también dejaran de cobrar, Manuel. Correcto. Diputado, usted es un hombre de leyes y como un hombre de leyes, bueno, considero que su opinión debe de ser por lo menos muy, muy interesante sobre este tema que ocurrió anoche con Rosario Robles. La Fiscalía General de la República había solicitado una orden de aprehensión de arresto contra Rosario Robles porque en este momento se encuentra en prisión preventiva y anoche se la conceden una orden de arresto, una orden de aprehensión, pero la fiscalía ni ningún ministerio la acata, la dejan en el aire y como el juez vio que no hacían nada con ella, la terminó suspendiendo. Es decir, yo hace rato decía, es como pedir una pizza, pagarle, ya cuando te la tienen ahí en la puerta de tu casa, dices, no, no la quiero. Bueno, entonces, ¿cuál es el punto? Esto abona demasiado pues a la narrativa que intenta construir Rosario Robles de soy una prisionera, soy una presa política, porque todavía no tengo una orden de aprehensión. Y es cierto, ya van 3 años, se van a cumplir 3 años de los cuales Rosario Robles está en prisión preventiva. ¿Qué pasa ahí? La responsabilidad a quién se la fincamos, a la burocracia de la fiscalía, al juez. O sea, ¿por qué algo tan elemental como cumplir con una orden de aprehensión no se logró y termina suspendiéndose un recurso legal que la Fiscalía ha estado buscando por lo menos los últimos 3 años, diputado? ¿Qué nos puede decir al respecto? Este es un caso complejo, fíjate, que tiene mucho que ver con la culpa en la vigilancia que tienen las autoridades o mandos superiores, los secretarios de Estado, sobre sus subordinados jerárquicos. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, en los informes de la Auditoría Superior, en las comparecencias ante el Congreso, todavía cuando Rosario Robles era secretaria, pues estaba muy claro que había muchísima corrupción en su dependencia e intentó pues ocultarla o no realizó los actos de supervisión que como secretaria de Estado tendría que haber ejecutado. Y eso es evidente, tanto el tema de la estafa maestra, cómo utilizaron a las universidades y demás. Y hay varios funcionarios que están sujetos a proceso por esta situación. El tema también tiene que ver con los procesos legales y los amparos y sobre todo con el ejercicio de las funciones. Es normal en este país que las fiscalías dosifiquen las acciones en contra de las personas que están sujetas a proceso. A veces los vinculan por 8, 10, 15 delitos y los jueces conceden 3 o 4 y con eso va caminando el juicio y unas acusaciones se van cayendo y otras se van sosteniendo. En el caso de que no hayan ejecutado la orden de aprehensión que fue concedida por el juez, pues sí es una causa de responsabilidad de los funcionarios, sobre todo en mandos medios e inferiores, que la recibieron y no la cumplimentaron. Pero desde la Comisión de Justicia pues vamos a estar muy pendientes sobre lo que determine el fiscal. Está muy interesante la determinación del juez que suspende este acto porque no se ejecutó a tiempo, digamos. La prescripción es una figura que se utiliza mucho en materia jurídica. Los delitos prescriben, por ejemplo, pues cuando transcurre el tiempo de la pena que está fijada por el código sin que se persigan, ¿no? Pero acá estamos viendo otro escenario que vale la pena analizar, Manuel. Correcto. Finalmente, diputado Hamlet Almaguer, ¿qué nos puede decir de su experiencia de su visita al país de Colombia en la toma de protesta de Gustavo Petro? Pues se acerca una nueva serie de reconfiguraciones en América Latina en torno a la izquierda, Chile, Bolivia, Argentina, ahora Colombia y muchos pronosticamos que también próximamente Brasil, que tuvo la oportunidad de estar en la toma de protesta. ¿Qué reflexión, qué sintió?
¿con qué se queda en esta toma de protesta del presidente Petro allá en Colombia, diputado? Pues fue un privilegio como hermano del pueblo colombiano, como hermanos latinoamericanos, estar presentes en la consumación de una victoria tan anhelada y tan esperada por el pueblo de Colombia, pero por toda la región. Había sido un país que costó trabajo a la izquierda durante muchos años y con mecanismos muy similares a los que se utilizaron en México: persecución a los opositores, utilización de herramientas legales de manera fraudulenta, coalición de la oligarquía y de los medios de comunicación, de los grandes empresarios, de los intereses internacionales, del crimen organizado. Toda esta colusión para no permitir que la izquierda pudiera llegar al poder. Y ahora ver que Gustavo Petro, un hombre que tiene ideas muy similares a las de nuestro presidente López Obrador, llegue al poder, pues la verdad es que nos llena de esperanza, y lo vimos reflejado en el pueblo de Colombia, que también emite juicios muy interesantes. Estábamos ahí, se llevó una muy, muy buena ovación la doctora Gutiérrez Müller en representación del presidente de la República, cuando mencionaron por su nombre al presidente, pues también, el canciller que estuvo ahí también en representación, Marcelo Ebrard. Muy buena ovación del presidente de Bolivia, del presidente Boric de Chile, de Alberto Fernández de Argentina. ¿Y del rey de España? Abucheos para el presidente de Ecuador, que es un país vecino de Colombia que está siendo gobernado por la derecha, y un abucheo mayor para el rey de España y para los expresidentes de la República de Colombia. Entonces el pueblo es muy sabio y formaron y expresaron su juicio ahí en ese instante. Algo que me llegó, Manuel, que fue la lista de invitados a la toma de protesta, porque a la par de los jefes de Estado, de las representaciones de las embajadas, de la clase política de Colombia y de Latinoamérica, estaban ciudadanos de Colombia. Una mujer cuyo oficio es vendedora ambulante, una mujer también que tiene como trabajo el servicio de limpieza en una de las ciudades de Colombia. Personas que forman parte del pueblo colombiano, y qué bonito que esté ahí la representación democrática a la par de los demás y mencionados por nombre. Y el compromiso inmediato del presidente de decir: vamos a echar a andar una reforma fiscal para cobrarle más impuestos a los ricos y que estos recursos privilegien a las clases más desfavorecidas. Nosotros también les compartíamos experiencia a los legisladores sobre las artimañas de la derecha y los retos que van a enfrentar, porque no basta el respaldo democrático. La oligarquía se articula y se organiza muy bien. Van a utilizar los medios de comunicación tradicionales, van a utilizar a las empresas, van a utilizar los capitales, van a intentar boicotear el gobierno de Petro. Me parece que no tiene una fuerza tan holgada en el Congreso como con la que llegó el presidente López Obrador. Estuvimos en la toma de protesta del Congreso hace 15 días y está un poquito más diversificada, pero ha tomado una muy buena coalición con Partido Verde, partidos campesinos, algunos legisladores del Partido Liberal, que es algo similar al PRI. Entonces, me parece que van a apoyar en el Congreso al presidente, pero no trae la fuerza que tenía el presidente López Obrador en 2018. Y sin duda van a trabajar de la mano. Nosotros también vamos a instalar una interparlamentaria, o sea, una bilateral de legisladores de México y de Colombia, para sacar las agendas comunes, Manuel. Así es que un gran privilegio haber estado en este hecho histórico para Latinoamérica y para Colombia. Excelente. Pues, diputado Hamlet Almaguer, le agradezco mucho su tiempo, que nos tome la llamada aquí en Sin Máscaras a través de los Reporteros MX. Es importante darle, sobre todo, cobertura legislativa a todas las redes sociales, así que le pido que nos despidamos compartiendo sus redes sociales en donde lo podemos leer, escuchar y ver, que cada día es en más espacios digitales. ¿En dónde lo podemos seguir, diputado? Muchas gracias, Manuel. Me encuentran en Twitter como Hamlet-Almaguer. Te agradezco mucho el espacio y a Sin Máscaras. Y también comentar la confianza en las y los ministros de la Suprema Corte liberales, que ojalá respalden al presidente de la República con este acuerdo sobre la Guardia Nacional. Lo hicieron en la ley de la industria eléctrica y todavía hay buenos jueces en México. La decisión seguramente va a estar en la Suprema Corte. Así es que nuestra confianza en estos ministros y ministros patriotas. Pues vamos a ver si no resulta como final de fotografía en la vez anterior. Ojalá sea con una cómoda ventaja. Le enviamos un fuerte abrazo, diputado. Cuídese mucho y estamos en contacto.
El diputado Hamlet Almaguer hablando con nosotros sin máscaras a través de Los Reporteros MX. Bueno, pues ahí está